7 de la tarde con 24 minutos, visitas aquí en el estudio de MDZ Radio. Hace tiempo que queríamos hablar, pero no es que intentamos y no lo logramos, sino que se tenían que dar la conjunción de los planetas para que Fernando Duclos viniera a la provincia de Mendoza en su calidad de periodistán, que lo tenemos aquí en el estudio principal de MDZ Radio y que mañana va a presentar su espectáculo en el Centro Cultural Julio Leparc a las 9 de la noche. Hay entradas que se pueden conseguir ahí. Lo pueden conseguir a través de entrada web. Exactamente. Y bueno, bienvenido Fernando, ¿cómo te va? Bueno, me va muy bien. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar acá en Mendoza también para el show de mañana. Claro, por primera vez me decías para presentar tu espectáculo. Le contamos a la gente quién es Fer Duclos, quién es periodistán. Es, primero, bueno, uno intuye, no hace falta ser muy inteligente, que el hombre es periodista, que, bueno, le gusta y le interesa mucho todo lo que tiene que ver con el Medio Oriente, que ha viajado mucho por Medio Oriente, que ha conocido en primera persona muchos países, muchas culturas, mucha gente en esa parte del mundo, que después eso se convirtió como en su medio de vida, digo, el hecho de estar contando esas realidades, y es bueno poder hacerlo cuando uno puede ir a esos lugares, porque generalmente cuando se habla de determinadas culturas, de determinadas confesiones religiosas o países, se hace desde escritorios en lugares muy cómodos, desde Occidente pensando al Medio Oriente, y ahí podemos llegar a cometer algunos errores. Ahí me parece que puede haber también una punta para valorar tu tarea, ¿no? Sí, es exactamente así como decís. Soy un contador de historias. No dejo de ser un occidental que cuenta, por más que esté en los lugares a los que voy, pero obviamente el hecho de estar y ver con mis propios ojos muchas situaciones y muchas formas de entender el mundo, categorías de pensarlo, conceptos para comprenderlo, cambia, obviamente, al estar en India, en Bangladesh, en Uzbekistán, en Afganistán, en Irán, en Somalia, Irak, Ruanda o Burundi, lugares en los que estuve. Hay muchos mundos realmente adentro de este mundo. Lo que nosotros pensamos que es lo natural, lo evidente, lo obvio, que es lo occidental, no lo es. La verdad es que simplemente es una construcción más que en cierto momento de la historia tuvo una hegemonía, como en otro momento de la historia fueron otras formas de entender el mundo las que prevalecieron. Pero bueno, cuando uno de repente empieza a ver cómo funcionan otras latitudes, otras culturas, otras etnias, otros pueblos, realmente se fascina, ¿no? Porque es apasionante. Mira, te voy a poner un ejemplo muy básico y muy tonto. En India existen los matrimonios arreglados. Es lo normal que tu mamá o tu papá elijan con quién te vas a casar. Yo, en tanto argentino y habiendo vivido toda mi vida en este país, no es algo que quiera para mí, no es algo que me guste, no es algo con lo que esté de acuerdo para mí, claro, digamos, en culturalmente mi cultura. Nos cuesta Exacto, aceptarlo, ¿no? La verdad que me cuesta aceptarlo, que mi mamá me diga con quién tengo que pasar el resto de mi vida. Ahora, ¿por qué a mí no me gusta eso? Porque en última instancia lo que subyace atrás de mi concepción de matrimonio es unión entre dos personas. Hace 30 años te hubiera dicho unión entre hombre y mujer, hoy las cosas cambiaron, pero no deja de ser unión entre dos personas. Claro. En India, una sociedad que, dicho sea de paso, son 1.500 millones de personas para organizarse. Claro. Es decir, ya por empezar no podemos tratar de organizar o de pensar a India con las mismas categorías que pensamos nosotros y que nos damos nosotros para organizarnos a nosotros mismos, porque son 40 veces nuestro país. Claro, nuestro son tamaño. 7 Brasiles y 2 Europas dentro de un mismo país. Claro. El matrimonio, con un sistema de castas. Con un sistema también. de castas, Claro. etcétera. La casta, digamos, verdadera. La casta verdadera, claro. Sí. La palabra con su significado real. Claro. Digo, en India el matrimonio no es la unión entre dos personas, es la unión entre dos familias. Que per se no hay nada que esté mal en eso. Hay cosas que uno puede decir, no, bueno, esto más allá de que lo haga otra cultura, no está bien. Claro. Ahora, decir que el matrimonio es la unión entre dos personas o que es la unión entre dos familias son solamente formas diferentes de organizar una sociedad, haciendo además el paréntesis que ellos son 1.500 millones para organizarse. Es decir que cuando llegás ahí y tenés ese tipo de choque cultural, lo primero que tenés que hacer es deponer los prejuicios. Eso, exacto. ¿No? Si yo voy a India y ya voy con esta idea de el matrimonio arreglado está mal y es pésimo y no me gusta porque es diferente
a lo que acostumbro yo a mi vida, no voy a entender todo lo que hay detrás de esa concepción de unión. ¿Eso quiere decir que a mí me tiene que gustar y que lo voy a querer? No, pero simplemente tratar de entender por qué suceden las cosas y con qué categorías se las piensa, qué hay detrás. Si uno logra ver eso, se pone en abogado el diablo de uno mismo, logra salir un poco de su cultura, de los anteojos con los que mira el mundo, bueno, va a ver que en realidad son simplemente diferentes formas de organizarse. Habrá cuestiones también universales, ¿no? Hay cuestiones universales. De todas formas, cada vez y a medida que más conozco, me doy cuenta que te juro que cada vez son menos las cuestiones universales. ¿Qué sé yo? Todo indicaría lo contrario. Todo indicaría, sí. Yo creía, por ejemplo, no sé, que había una cuestión universal que es la cuestión, por ejemplo, de la maternidad. Una madre ama a sus hijos en cualquier cultura del planeta. Y de repente el otro día estaba leyendo sobre los Dinka, un pueblo de Sudán del Sur, en donde por las condiciones en que ellos viven, lo importante más que amar a los hijos es amar a sus vacas, porque las vacas son todo para ellos. Claro. O sea, sin vaca, el carácter sagrado, ¿no? Sin vaca no hay comida. Claro. Carácter sagrado, pero además carácter utilitario. Digo, no el carácter es por sagrado. Lo que me da la vaca. No el carácter sagrado de la India de dejarlas, sino sí. Quien tiene más vacas tiene más todo, pero porque las comemos, porque las intercambiamos, porque es la dote del casamiento. Y es tal la devoción que tienen por las vacas que el parentesco de entre las familias no importa. Entonces vos nacés de una madre, pero sos hijo del pueblo, y te cría todo el pueblo y te cría en pos de que vos después puedas llevar un corral de vacas o digamos, hacer cosas de ese estilo. Entonces uno dice, wow, al final evidentemente sí hay cosas universales, pero muy pocas, creo yo. Cuando uno mira el mundo desde acá, o tal vez se para, no sé, en el centro de Europa y suele tener una mirada no sé, eurocéntrica del mundo, está la tentación de pensar que uno está un poco más avanzado que esas culturas, ¿no? Que puede ser un error o un riesgo, ¿no? De decir, bueno, esa gente está muy atrasada y yo estoy en el mundo posmoderno, ¿no? ¿Y qué cosa te significó a vos un descubrimiento de decir, bueno, en verdad hay algo esencial en esto? A ver, existe esa tentación y uno tampoco tiene que caer en la romantización de la pobreza. En Alemania viven mejor que en Tanzania. La verdad es esa. Por más que probablemente en Tanzania sean más felices con menos. Vos a los alemanes muchas veces los ves tristes, más allá de que tengan 2 autos, 2 trabajos, porque bueno, tienen que tomar pastillas para dormir y la depresión y lo que sea. Y después ves ¿Por qué te vas a Alemania? No, dije por decir. Por decir un nivel de desarrollo, por decir claro. Un nivel de desarrollo europeo muy potente, pero podría haber dicho Dinamarca, qué sé yo. O Buenos Aires. O Buenos Aires incluso, Occidente. Y después ves a los tanzanos, viste, que con nada se ponen un parlante en la calle polvorienta y a las 6 de la tarde están todos felices bailando. Es una tentación también decir, los tanzanos viven mejor que los alemanes. No, a mí me gustaría también que los tanzanos tuvieran gas, tuvieran agua, tuvieran una escuela digna, etc. Entonces, es cierto que en algunos lugares, en términos de desarrollo material, están para atrás. Sí, claro. Hay lugares mejores y peores. ¿Qué les falta? Si tuvieras que hablar de una generalidad, ¿no? Porque me estás hablando de países tan diversos con grado de desarrollo distintos, ¿no? Bueno, de hecho, si hablas de la India, si me decís 1.500 millones de personas, hoy hablamos del país que tiene mayor cantidad de habitantes, está ahí a la par con China, ¿no? Y en la India tenemos una partecita chiquita que tiene un nivel de desarrollo descomunal. Que no hay en otra parte del mundo, que es cada vez ¿no? más grande, de todas formas, y después una pobreza que la ves y que te golpea. Y que se huele, ¿no? Que se huele, digo. Mi show se llama Periodistán, un mundo sin filtro. Y en parte, yo pensé este nombre pensando en la India. ¿Por qué? En la India uno ve la humanidad. La gente nace, la gente muere, yo voy a morir, vos también, mucha gente seguirá naciendo, tenemos olores ricos, tenemos olores feos, somos seres humanos, digo, somos mamíferos que poblamos este mundo como podemos, y en India vos lo ves, en India vos podés ver una persona que murió en la calle, así como ves, por ejemplo, las cremaciones públicas en el río Ganges, en Varanasi. Vos vas caminando por Varanasi, ves una fogata que sale y de repente ves un brazo caído, un cuerpo, y está ahí, y los primeros 5 minutos decís,
no lo puedo creer, mirá el olor que larga este cadáver en descomposición. Y después, al tercero que ves, decís, ah, sí, una cremación pública. Es así, digamos, el ser humano se acostumbra porque al cabo estamos viéndonos a nosotros. ¿Pero eso es extendido? No, eso es India, te diría, el sentido de... No, digo, pero ¿es extendido en India? ¿Todo el mundo cumple con esos rituales? No, a ver, no es que vos vas a Nueva Delhi y vas a ver a alguien cremándose en la calle, pero sí vas a ver esto de la humanidad. O sea, a India es un país que la gente ama u odia, o mejor dicho, ama y odia al mismo tiempo. ¿Por qué? Por eso, porque ves la humanidad. Por los contrastes. Por los contrastes. Yo puedo estar ahora en la radio con vos, salgo, y lo más probable es que en mi camino al hotel en el que estoy no pase nada, básicamente. O sea, simplemente vaya caminando, qué sé yo, puedo parar a comprar un agua y... Sí. En India tranquilamente... Por ahí te tenés que cuidar de que no te falte nada. Bueno, sí. ok. Como en la mayoría de sociedades occidentales. Es cierto. En India vos tranquilamente podés salir a la calle después de este programa y de repente me cruzo con una manada de vacas o con una mujer pariendo. Y en un momento te acostumbras. Con lo cual, cuando volvés a otro lugar, te parece aburridísimo. Por eso mucha gente termina amando India, porque dice, no puedo vivir ya sin este estímulo permanente y constante. Esto es la maravilla del ser humano. Al mismo tiempo, ese estímulo permanente y constante en muchas ocasiones es no puedo más, necesito descansar, basta de tanta cosa, bocinas, dame una ruido, Coca-Cola, olores, comida picantísima, gente. Entonces, por eso digo, la amas y la... odias al mismo tiempo. Y la odias. Me desvié de la pregunta inicial que me No, pero está bien. Contame un poco cómo es el espectáculo que venís a presentar. Bueno, porque, a ver si uno se figura todo lo que estás contando, no sé cómo lo trasladás a un escenario, ¿no? Para que la gente vaya, disfrute un rato y la pase bien. Vos me diste el pie perfecto, dijiste la palabra que tenías que decir, que es disfrutar y pasarla bien. Por empezar, el objetivo es ese. O sea, es verdad que vivimos en un mundo bastante caótico y horrible, pero no vamos a hablar de bombas, no vamos a hablar de tragedias, no vamos a hablar de guerras, porque al cabo uno va al teatro el jueves a la noche para reírse, para divertirse, para pasarla bien. Eso lo primero. Lo segundo, además de pasarla bien, lo que a mí me interesa de este show de 2 horas, que es un monólogo con mucho video, mucha foto, música, mucho multimedia. Sí, te apoyás todo el tiempo. Todo el tiempo, imagínate la cantidad de fotos y videos que tengo. Claro. ¿Tenés un equipo que te acompaña o no, sos solo? Ahora estoy haciendo viajes guiados con gente y ya es otro nivel de organización, pero no, los viajes largos que hice siempre viajé yo solo y con lo mínimo... disponible, con porque un buen además, teléfono, una cámara y sí, un no buen mucho teléfono más. y no mucho más, porque además mientras menos uno carga en la espalda, después de 6 meses de viajar por rutas medio polvorientas, mejor. Usar ropa, lavar, volver a usar y así. Digo, entonces el show te decía, primero que la gente se divierta, que la pase bien, y segundo, me interesa mucho que la gente se vaya con un montón de nuevas preguntas, disparadores, aprendizajes de cómo funciona el mundo y de lo que estamos hablando desde que empezó la entrevista, de la diversidad increíble, fascinante y alucinante que existe en este planeta. Y no me interesa en el show hablar de mí en tanto, wow, miren lo que hice. Yo al cabo soy alguien privilegiado que tuve la suerte de poder conocer muchos lugares y viajar, pero tampoco soy nadie más que el resto. Entonces lo que hacemos... ¿Primero los viajes lo hacías como turista? Sí. Sos un turista que, bueno, tiene el oficio de periodista. Exacto, y, digamos, vinculó las dos cosas. Y me interesaba contar lo que veía. Mira, te voy a dar un ejemplo que me viene también bien esta pregunta respecto a contar y de cómo es el show. Vamos a suponer que yo te cuento una historia muy divertida que me pasó en la frontera entre India y Pakistán. Y a partir de esa... Una frontera medio caliente, ¿no? Sí. Bastante caliente, te diría. Y a partir de esa anécdota, que vos te reís, digamos, la pasás bien, esa anécdota, más allá de quedarme en mí, wow, miren lo que me pasó, me sirve justamente para explicar, después de mostrar el video, etcétera, etcétera. Es una frontera montañosa, ¿no? Es una frontera enorme, con muchísimos kilómetros, entonces hay de todo, hay montaña, pero sí, es una frontera. Toda esa zona es montañosa. La parte, por ejemplo, de Cachemira, que es tan problemática, eso le dicen la Suiza de Asia, los Alpes de Asia, porque es
no solo montañosa, sino que es bellísima. Yo estuve en la Cachemira india y en la Cachemira pakistaní y es una locura de paisajes. Bueno, si te Con cuento... cumbres nevadas. Exactamente. Bueno, estamos hablando del Everest, Himalaya. claro. El Sí, Everest sí, en sí. realidad en Nepal, ¿no? Claro. La frontera entre India y Nepal, pero sí, estamos hablando de picos de 6.000 metros tranquilamente, 6.500, 7. Ujú. Entonces, si yo te cuento lo que me pasó en Cachemira o en la Ujú. frontera entre India y Pakistán, al mismo tiempo me sirve justamente para explicar por qué India y Pakistán son dos países diferentes, siendo que hasta 1947 eran el mismo y lo fueron durante milenios. ¿Qué fue lo que hizo que se separasen? ¿Por qué para un lado se fueron los hindúes Ujú. y para otro los musulmanes? ¿Quiénes son los musulmanes? ¿En qué creen? ¿Por qué hay sunitas y por qué hay chiitas? ¿Quiénes son los hindúes? ¿Por qué creen que hay un dios elefante que se llama Ganesha y un Ujú. dios mono que se llama Hanuman? Bueno, fíjate que a partir de un video, una anécdota, algo divertido, Ujú. bueno, me sirve para expandir el horizonte y así durante 2 horas con un montón de regiones del planeta, focalizado principalmente en África y en Asia, Ujú. pero pasamos, viste, por religiones, por... La gente te pregunta de los conflictos. me preguntan mucho de los Últimamente, conflictos, sí. bueno, estamos en un momento muy, muy especial, ¿no? Seguramente conocés la zona de conflicto ahí, Oriente Medio, ¿conocés? Israel, la Franja de Nunca Gaza. fui, nunca fui. fuiste. Me he metido Ujú. mucho en ese conflicto con posiciones políticas muy claras Ujú. en contra de lo que considero es el genocidio israelí en la Franja de Gaza, pero lo cierto es que no conozco, sí conozco Medio Oriente, le pasé muy cerca, Ujú. estuve en Irak, Ujú. estuve en Irán, Ujú. estuve... Bueno, ahí cerquita de la zona. estuve ahí cerquita, Claro. estuve en Crimea, por Ujú. ejemplo, Ujú. antes de que estallara Se la trata guerra del entre... territorio anexado por Rusia Exactamente, de Ucrania, ¿no? exactamente. Cuando yo fui, Ujú. sin haber empezado la guerra, ya estaba anexado, es decir, tuve que entrar desde el lado ruso. Ujú. Y no hubo ni sello de pasaporte ni nada, era como si yo siguiera Ujú. en Rusia. Estuve en Kosovo, estuve en Chechenia, Ujú. estuve en Afganistán, sin ir más lejos, estuve en Somalia, en Irak, bueno, lugares que uno los dice y Ujú. en Cachemira mismo, ¿viste? Ujú. Y tiene esta cosa, pero nunca estuve en un conflicto que uno diga... Donde tu vida corriera peligro. Exacto. Y te Ujú. voy a decir más, una anécdota que suelo contar bastante seguido para también entender las realidades Ujú. y las diferentes formas de entender el mundo desde otros lados, de otras culturas. Lo más peligroso que a mí me pasó en la vida, en términos de conflicto, me Ujú. pasó en Río de Janeiro, en donde yo estaba tomando algo en una terraza Ujú. y de No era una repente... favela. En una favela, sí, En sí, una sí. favela. Ujú. Pero una favela de las de zona sur. Zona sur de Río es Copacabana, Ipanema, la playa. Ujú. Son lo que en portugués Una se suele favela decir urbanizada. favela urbanizada, lo que ellos Ujú. dicen favela chiqui, favela Ujú. chic. Ujú. Una favela linda, podríamos decir, porque estaba cerca de la playa, en una zona turística, etcétera. Y aún así, Ujú. cuando yo estaba tomando algo en la terraza, empezó un tiroteo muy cerca mío y me tuve Ujú. que poner cuerpo a tierra, como en Ujú. las películas, con las manos encima de la nuca, durante 20 minutos mientras las balas Ujú. pasaban por arriba. Eso fue lo más peligroso que me pasó en la vida, me pasó en Río de Janeiro. Y una vez me hicieron esta pregunta sobre el peligro en Kabul, Ujú. en Afganistán, Claro. 2 hermanos con los que yo estaba alojados, y me preguntaron, ¿qué fue lo más peligroso que te pasé? Y yo les contesto de Río de Janeiro, y mis amigos afganos Ujú. se agarraban la No cabeza lo podían como creer. diciendo, no puedo creer lo peligroso que es América Latina. Y yo pensando internamente, wow, o sea, estamos en Afganistán Claro. y esta gente se está sorprendiendo Ujú. con una anécdota que yo les estoy contando. Ya que contás Afganistán, ¿qué quedó en pie después de lo que fue, bueno, post 11 de septiembre del 2001? Porque estamos hablando de un lugar con una belleza arquitectónica legendaria, ¿no? ¿Quedó algo en pie? ¿Se Un cayó? cruce histórico de Mm. culturas, Ujú. un país Riquísimo, realmente ¿no? riquísimo, Ujú. legendario, con mucha mística, ¿no? Viste que hay países que resuenan. Uno dice Afganistán y ya es como que algo se despierta. Ya el nombre tiene música, claro. El nombre tiene música. Ujú. A ver, Afganistán, incluso previo al 11 de septiembre de 2001, ya venía de una guerra civil, de una guerra que Ujú. empezó en 1979 cuando lo invadió la Unión Soviética. Ujú. La Unión Soviética invadió Afganistán de 1979 a 1990, en lo que muchos ¿Ahí dicen con que qué? fue... ¿Con el tema del gas? No, lo No. invadió, Ujú. digamos, por cuestiones geopolíticas. Ujú. Afganistán estuvo siempre en el radar. Pensá que en ese momento... Es un lugar que no tiene mar, ¿no? Es un país lugar que no tiene mar. Y Ujú. pensá que en ese momento
la Unión Soviética no era solamente Rusia, era Rusia y las 15 repúblicas. Y la Unión Soviética limitaba con Afganistán, porque era Tayikistán, Uzbekistán, eran parte del país. Entonces, bueno, le invadió por una cuestión, sí, geopolítica, te diría. Siempre le habían tenido ganas, así como Inglaterra le había tenido ganas. La Unión Soviética, perdón, Rusia zarista y Gran Bretaña se habían disputado Afganistán en el siglo XIX en lo que se conoció como el Gran Juego, que fue el antecedente de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque Rusia, desde Moscú, desde San Petersburgo, mientras todo el resto de Europa se expandía por mar, Rusia se empezó a expandir por tierra hacia el este, Siberia, hasta llegar incluso a Alaska, o sea, cruzó el Pacífico. Fíjate vos dónde se va a reunir Putin con Exactamente, Trump exactamente. el viernes. Fíjate lo que es la historia. Y en un momento de tanto expandirse, la Unión Soviética, perdón, la Rusia zarista, llegó justamente a Tayikistán, a Uzbekistán, que eran el límite de la India británica en ese momento. Y los indios decían, podemos perder todas nuestras colonias del mundo, pero no podemos perder la India. Es la joya de la corona, es lo que nos mantiene la economía. Y de repente, mientras ellos estaban pensando en otra cosa, vieron al ejército del zar en Tayikistán y dijeron, che, es cruzar un paso de montaña, y llegaron a Delhi. Entonces ahí empezó una guerra que no fue guerra abierta, pero que fue una suerte un juego de guerra durante todo el siglo XIX, con lo cual y que terminó al final creando en Afganistán un estado tapón entre Rusia y Gran Bretaña. Afganistán viene conflictivo desde ese momento. Rusia, ya la Unión Soviética lo invade en la década del 80, la guerra termina en el 90 con victoria afgana. Muchos dicen que Afganistán fue el Vietnam de la Unión Soviética. Cuando termina la guerra, empieza la guerra civil afgana, en donde nacen los talibanes. En medio del desorden total y del caos aparece un grupo muy fundamentalista que dice orden así y a lo que cueste, y mucha gente lo sigue porque orden. Claro, uno después dirá a qué costo, ¿no? Pero pensá que en ese momento era un desastre total, un caos. Nacen los talibán en medio de la guerra civil sigue en 2001 a partir de Bin Laden y las Torres Gemelas, invade Estados Unidos. Qué personaje Bin Laden también, ¿no? Digo, tremendo, un derrotero tremendo. Hipermillonario, con vínculos, su familia con Estados Unidos, con la familia Bush de Estados Unidos. Un derrotero terrible. Si vos te fijás, de los organizadores del atentado del 11 de septiembre, el 85, 90% eran saudíes. Pero imagínate si Estados Unidos iba a invadir Arabia Saudita, ¿no? De ninguna forma. Es un gran socio histórico, digamos. Entonces invadió Afganistán, que era lo más fácil en ese momento. Pero vos te fijás la nacionalidad de los perpetradores del atentado. La gran mayoría eran saudíes. Bueno, entonces Afganistán, cuando yo llegué, que fue en 2019, era un Afganistán en el cual todavía no gobernaban los talibán, porque todavía estaba la intervención estadounidense y occidental, pero la verdad es que lo que se veía era que ya gobernaban los talibán. Es decir, Estados Unidos y la OTAN ellos han vuelto a tomar el poder ahí, ¿no? Han vuelto a tomar el poder. Sí, en 2021 lo tomaron en una semana, lo cual se explica... Claro, con la retirada norteamericana. Se retiró a Estados Unidos y a otra cosa. Es como que Estados Unidos estuvo 20 años ahí, no sirvió para nada. Claro. Para nada. Lo cual se explica con lo que te estoy diciendo ahora, que es que en realidad los talibán ya gobernaban de antes. Estados Unidos tenían sus feudos o sus lugares que controlaban, que eran Kabul, la capital, siempre las capitales más cosmopolitas, etc. Algunas ciudades grandes y después el resto del país ya era talibán. Incluso cuando yo estuve en Kabul, después quise ir a otra ciudad llamada Mazar-i-Sharif, por una mezquita que es una locura, una ciudad de la cual hablo en el show por una anécdota que me pasó increíble, en la frontera con Uzbekistán, y fui en avión, porque el gobierno estadounidense, si lo queremos llamar, o el gobierno prooccidental, controlaba Kabul, controlaba Mazar-i-Sharif, pero la ruta en el medio no. Y la verdad es que yo no quería arriesgarme a que me pare un retén talibán, digo. O soy arriesgado, pero tampoco tanto. ¿Vos viajas con un pasaporte argentino? Sí, es el único pasaporte que tengo. He tenido muchas historias divertidas de sacar visas y cosas de ese estilo. ¿Has tenido problemas a partir de ese pasaporte en algún lugar? No, es un gran pasaporte, de hecho, porque a nadie le causa ningún gran problema. Por ejemplo, yo estuve en Rusia hace
un mes. Pero tal y vez no te con- darían la visa para entrar en Estados Unidos. Bueno, viste que dicen que a mí no me la darían porque se miran, ven en mi pasaporte y dicen, Claro, che, ven este tus fue sellos, Afganistán, claro, Irak, Irán, claro. y no sé si lo dejamos entrar. Viste que igual ahora dicen que no se va a necesitar más visa. No conozco Estados Unidos, nunca Ujú, fui. ujú. Eh, Nunca tuve problemas con Era medio un mi... chiste el que hacía, pero bueno, tiene que ver con eso. Es Sí, decir, claro. bueno, con el contraste y lo que se puede y no se puede Bueno, en estos tiempos. efectivamente, ¿No? efectivamente. Mm. Mira, nunca tuve problemas, pero sí me ha pasado de que no me dejaron entrar a lugares que yo Ujú. creí que me iban a dejar pasar, me confundí. Pero no países, Sí, sí, lugares. sí. Ah, No, países. Llegué, por ejemplo, en mi primer viaje por África, ya estaba en Mozambique, quise Ujú. cruzar a Malawi ujú. y llegué hasta la frontera. Mozambique tiene una fuerte influencia portuguesa, ¿no? Exactamente, De hecho, hablan exactamente. portugués ahí. Hablan portugués. Ujú. Hablan un portugués que es muy diferente, por ejemplo, al portugués de Brasil. Es muy Ujú. portugués de Portugal, muy cerrado, Ujú. difícil de entender. Pero sí, en África hay varios países ¿Y Malawi por qué no pudiste entrar? Una anécdota muy tonta. Yo había leído, pensaba que estábamos en 2013 en ese Ujú. momento, yo había leído en foros de internet y en guías que los turistas no necesitaban visa para entrar a Malawi. Ujú. Era simplemente llegar, Ujú. mostrar tu pasaporte y entrar. ¿No gestionaste la visa? No gestioné la visa y Ujú. claro, mi gran error en ese momento, en 2013, un mundo que no estaba tan hiperconectado como ahora y donde no había tanta información disponible, Ujú. es que la información disponible que había era para turistas canadienses, estadounidenses, australianos, europeos. Ujú. Es decir, si a los turistas no necesitan Claro. visa, pero hablaba del De la visa 95... clase A. Era visa clase A. Claro. Llegué hasta la frontera, Ujú. que además fue divertido porque entre Mozambique y Malawi Ujú. había un terreno de aproximadamente 2 kilómetros de lo que se llama No Man's Land, Ujú. tierra de nadie. Claro. Cuando vos salís de un país, Ujú. pero todavía Claro. no entras en otro, Sí. que es muy común. Ujú. E incluso pasa entre Argentina y Chile. Hay partes, viste, que Ujú. vos ya sellaste la salida, Claro. pero todavía no No estás en el otro país. estás claro. oficialmente en tierra de nadie. Ujú. Y eran como 2 kilómetros, vivía gente y demás. Ujú. Yo sellé mi salida de Mozambique y mientras iba caminando esos 2 kilómetros, iba pensando como un chiste interno hacia mí, che, Mirá ¿qué si no me dejan mirá entrar. si no me dejan entrar, ¿qué pasa si me pasa algo? ¿Qué pasa si me acuchillan? Si muero en tierra de ¿Quién nadie, se ocupa claro. de mi asesinato, por decirte? ¿Policía de Claro. dónde? Claro. Y aparte imagínate si me pasa algo, soy argentino, ¿a quién contacto? Embajada de Mozambique no tenemos. Ujú. Y efectivamente llegué a Malawi y el policía que estaba ahí me dice, no, pero vos sos argentino, mirá, y había un cartel Ujú. que decía países que necesitan visa. Ujú. Primero, Argentina. Yo, no, pero por favor, pero me confundí, pero fue por primera vez en mi vida y nunca jamás lo volví a hacer. Intenté sobornar Ujú. al policía Que no aceptó. que no aceptó, Ujú. que no aceptó. Y entonces dije, bueno, no sé qué hago. Porque Ujú. yo encima había ya sellado mi salida de Mozambique, que había sido una visa que me había costado mucho conseguir. Entonces dije, Ujú. bueno, no me dejaron entrar a Malawi y ya salí de Mozambique y para volver a entrar Bueno, necesito otra estabas en visa. tierra de nadie, en todo caso. Bueno, Ujú. volví caminando a la frontera de Mozambique casi llorando, Ujú. pensando, si este tipo me pide un soborno de $2.000, se lo tengo que dar porque si no me quedo Ujú. viviendo en Ahí la en tierra de nada. nadie. Ujú. Y bueno, al final me tocó, así como me había tocado el policía más honesto del mundo en Malawi, me Ujú. tocó también en la frontera con Mozambique. Me vio volver y me dijo en ¿Qué portugués, pasó? ¿cómo Claro. fue? ¿Qué? ¿No te dejaron? Ujú. Digo, no, me dijeron que no sé qué, fue un error mío, yo pensé que no necesitaba visa, etcétera. Me dijo, uy, qué garrón, bueno, no te preocupes. Fíjate también lo lábiles y lo frágiles que son a veces las convenciones y lo ficticias Ujú. que son las convenciones respecto a fronteras del mundo y demás. Acá empieza, acá termina, que el tipo agarró una lapicera, Sí. como que yo agarré una lapicera acá, ¿Corrigió algo ahí? corrigió algo ahí, o sea, me canceló la salida Ujú. y anotó, tiene permiso durante 10 días más, puso un sellito y volví Claro. a entrar a Mozambique y el problema se terminó. Ujú. Pero fueron 2 horas que dije, ¿qué Ujú. hago? Bueno, ese fue el gran problema que tuve así con mi pasaporte, pero bueno, no, ahora quedó como anécdota. Fernando, bueno, hemos tenido una charla larga. Un par de preguntas más. Primero, ¿has tenido algún tipo de cuestionamiento en los espectáculos de gente que te incomoda o se incomoda con lo que decís? No, nunca, sí en redes sociales, pero Mm. nunca, jamás, ni en los espectáculos, ni en ningún lugar, ni en ningún lugar presencial. Nunca nadie me paró en la calle y me dijo, no puede ser lo que dijiste. Incluso mucha gente me dice,
en algunas cosas no concuerdo, pero gracias por mostrarme el mundo. Lo que sí me ha pasado, pero lo saludo, digamos, me parece muy valorable y espectacular, es que en charlas hemos tenido diferentes posturas con alguna gente respecto a diferentes cosas, en temas que además tenemos que tener diferentes posturas porque son temas re complejos. ¿Qué pasa con la situación de la mujer y el Islam? Bueno, es obvio y está buenísimo que pongamos diferentes matices. ¿Qué pasa con las castas en India? Bueno, a ver, yo creo que es así, pero entiendo que son temas re complejos y sí tuve contrapuntos, pero viste esos contrapuntos que te hacen crecer y que te hacen incluso cambiar. Yo soy cero dogmático, pero después en el espectáculo, no, la verdad es que la gente lo disfruta mucho. Y fluye. En todo caso, después cuando yo salgo, después me han escrito por privado o en el Instagram, ¿no? Che, me pareció súper interesante esto que dijiste, voy a buscar más, que al cabo es lo que me gusta que pase. Y te voy a decir más, mientras más, yo no tengo ninguna verdad. Mientras más cuestionamientos respecto al mundo dejo, siento que mejor hice mi trabajo, digamos, claramente, ¿no? O sea, yo no tengo que decir, las catas son buenas o son malas porque es como te dije al principio de los casamientos arreglados. ¿Los quiero para mí? No. Ahora, ¿son malos per se? Y la verdad que tampoco desde el momento en que vos entendés que la sociedad está estructurada de una forma diferente. Bueno, pensémoslo, fijémonos, charlemos, digamos, ¿no? ¿Trabajo formal como periodista hace tiempo que no? Hace tiempo que no, sí. Lo último que hice fue en el canal IP, cuando surgió el canal, conduje un programa de televisión que era sobre política internacional, que fue un giro muy loco en mi vida también, porque Periodistán recién había empezado. Yo en enero de 2020 mi principal problema era dónde poner la carpa en Kirguistán y dónde comprarme calzoncillos nuevos, y 3 meses después había 2 chicas maquillándome antes de entrar a un estudio y yo decía, ¿cómo pasó esto? Me fui de ese trabajo en fines de 2021, cuando surgió la chance de hacer un nuevo viaje y escribir un nuevo libro por India. Y me fui a viajar por India. Y desde ese momento, si bien tengo apariciones y demás, no he tenido así es muy difícil también con los viajes, ¿viste? Claro. Sí he tenido columnas en programas y cosas de ese estilo, pero es muy difícil que vos me veas como, bueno, en tal streaming está. Hoy en día con las redes también, ¿viste? Uno claro. ya es su propio medio. Totalmente. Tenés tu propio medio, digo, la gente a través de tu Instagram te ve todo el tiempo. A ver, yo siempre digo que soy el empresario de multimedia más pobre del país. Lo digo en broma, ¿no? Soy una persona absolutamente normal que vive en un monoambiente y viaja en colectivo, pero de repente tengo mi propia, entre comillas, agencia turística. Estoy asociado con una agencia, ¿no? Pero llevo a gente a viajar conmigo a los lugares más espectaculares del mundo. Venimos ahora de Mongolia, me voy a Bután en unos días. Entonces soy guía turístico de gente que quiere viajar conmigo. Tengo 3 libros que se han vendido muy bien, doy cursos, doy conferencias, doy talleres, tengo mis propias redes, aparezco en televisión, en radio, organizo el teatro. Entonces de repente digo, che, hay como un ecosistema Periodistán que hago un montón de cosas y me encanta, me fascina. Pero bueno, no tengo. Si vos me decís de qué trabajás y de Periodistán, la verdad es que ya el apodo medio que se comió al. Esa es la marca. Bueno, mañana, 9 de la noche, ahí en el Centro Cultural Julio Leparc, se pueden conseguir entradas todavía a través de entrada web para verlo. Y bueno, tuvimos un adelanto gratis. Gracias, Fer, por la visita. Y bueno, te veo mañana ahí en el teatro. Ahí estaremos en el Centro Cultural Julio Leparc. Periodistán pasó por MDZ Radio. Gracias. Muchas gracias. 7:58 minutos. It's for the way you